El 1 de marzo de 2024, en una zona rural y boscosa del condado de Osceola, Florida, varios oficiales realizaban una búsqueda cuando hicieron un hallazgo inesperado. Entre la vegetación encontraron el cuerpo sin vida de una niña. Tenía 13 años. Estaba allí, como si alguien la hubiera abandonado. En ese momento, nadie imaginaba que aquel descubrimiento marcaría el inicio de uno de los casos más impactantes del año en Estados Unidos. Muy pronto esta historia conmocionaría a todo el país por la magnitud del horror que ocultaba. Para entender cómo se llegó a ese lugar, es necesario retroceder en el tiempo. La mañana en que Maddie no llegó a la escuela, nadie entró en pánico. Las ausencias, sobre todo en la adolescencia, suelen tener explicaciones simples. Un malestar, un retraso, una confusión. Nada que encendiera alarmas de inmediato. Pero con el paso de las horas, algo empezó a no cuadrar. Maddie tenía 13 años, era estudiante y tenía una rutina definida. Cuando no apareció en clases, la situación se interpretó como algo pasajero. No era la primera vez que un horario se alteraba. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, nadie pudo confirmar con certeza dónde estaba. Pero los reportes a veces tardan. En ese momento pensamos que era un asunto familiar que se resolvería al final del día. Las horas siguieron pasando. Los mensajes no obtenían respuesta. Las llamadas quedaban sin contestar. Y aún así, la urgencia no llegó de inmediato. Había respuestas tranquilizadoras. Había explicaciones vagas. Había confianza en que todo se resolvería solo. Todo parecía estar bajo control. Nos dijeron que no había de qué preocuparse, que todo tenía una explicación. Confiamos en lo que nos decían. Maddie vivía con su madre, Jennifer Soto. Para quienes observaban desde fuera, se trataba de un hogar común. Nada parecía indicar que esa mañana marcaría el inicio de una tragedia. Pero con el paso del día, las versiones comenzaron a cambiar. Los tiempos no coincidían. Los detalles no encajaban, y lo que al principio parecía una simple ausencia, empezó a sentirse diferente. Maddie tenía 13 años, tenía una rutina, tenía un lugar al que debía llegar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió realmente entre esa mañana y el hallazgo en el bosque? ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? ¿Y qué verdades comenzaron a ocultarse desde el primer momento? La historia apenas comenzaba. La noche del lunes 26 de febrero de 2024 cayó sobre Kissimmee con un peso asfixiante. Tras horas de una calma sospechosa, el silencio se rompió cuando Jennifer Soto, la madre de Maddie, llamó al 911. Con voz entrecortada, reportó que su hija no regresó de la escuela. 911, do you need police, fire, or medical? We already called 3 times, and the police didn't show up yet. En ese momento, la policía no buscaba a un criminal. Buscaba a una niña que, según su familia, se había esfumado en el corto trayecto a su salón de clases. Para reconstruir los hechos, la policía se centró en la última persona que admitió haberla visto, Stephen Stearns, la pareja de Jennifer, quien desempeñaba el rol de padrastro. Stearns entregó a los investigadores un relato detallado y cooperativo. Dijo que esa mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, subió a Maddie a su auto para llevarla a la escuela Hunters Creek Middle School. Sin embargo, añadió un detalle crucial. Afirmó que Maddie le pidió que no la dejara en la puerta principal. Según Stearns, ella quería caminar un poco, por lo que la dejó en una intersección cercana, específicamente en la zona de Peaceful Drive y Town Center Boulevard, a solo una cuadra del colegio. La dejé allí porque ella quería caminar. La vi bajarse del auto, la vi alejarse hacia la escuela y seguí mi camino. Pensé que todo estaba normal. Esta versión de la bajada a una cuadra de distancia fue la que inicialmente aceptaron las autoridades y la familia. Jennifer Soto, en sus declaraciones, confirmó esa historia, sugiriendo que Maddie quizás había decidido irse a otro lugar después de bajarse del auto. Pero cuando los detectives de Kissimmee comenzaron a triangular la información, las piezas del rompecabezas empezaron a chocar. Se descubrió que el celular de Maddie se había quedado en casa, lo que hacía imposible rastrear su ubicación por GPS en ese momento. Los registros de asistencia confirmaron que Maddie nunca cruzó la puerta de entrada.
A pesar de ser una zona escolar muy concurrida a las 8:30 de la mañana, ningún guardia de cruce, ningún maestro, ni ningún otro padre recordó haber visto a una niña con las características de Maddie caminando esa última cuadra. Mientras Jennifer y Stephen aparecían ante los medios de comunicación rogando por el regreso de la niña, los investigadores empezaron a notar algo inquietante en el comportamiento del padrastro. No eran solo los horarios que no cuadraban, era la falta de evidencia física de que Maddie siquiera hubiera bajado de ese auto con vida. La policía comenzó a preguntarse, si nadie la vio caminar esa última cuadra, ¿realmente llegó Maddie a esa intersección? Maddie seguía desaparecida. La comunidad de Kissimmee se unía en cadenas de oración, confiando en la versión de que la niña se había perdido en el camino. Pero mientras los carteles con su rostro inundaban las calles, los detectives de la Unidad de Delitos Graves tomaban una decisión que cambiaría el rumbo del caso. Revisar cada cámara de seguridad desde el complejo de apartamentos hasta la escuela. Lo que estaban a punto de descubrir en esos videos desmentiría por completo la historia del último adiós en la esquina. ¿Qué captaron realmente las cámaras sobre el auto de Stearns esa mañana? ¿Por qué las imágenes mostraban a una Maddie que no se movía? La búsqueda de una niña desaparecida estaba a punto de convertirse en la cacería. El 1 de marzo de 2024, mientras los equipos de búsqueda rastreaban la maleza en St. Cloud, el principal sospechoso ya dormía tras las rejas. Pero no por el cargo que todos imaginaban. Stephen Stearns había sido arrestado el día anterior, el 29 de febrero. Durante un examen forense de su teléfono móvil, los técnicos del Departamento de Policía de Kissimmee habían desbloqueado una puerta al horror. Cientos de archivos de abuso que involucraban a Madeleine. El hallazgo fue tan perturbador que las autoridades no esperaron un segundo más. Stearns fue detenido de inmediato por cargos de agresión. Sin embargo, en la sala de interrogatorios, el hombre que decía amar a la niña guardó un silencio sepulcral sobre su paradero. Teníamos la evidencia del abuso en nuestras manos, lo cual nos daba un motivo claro. Pero frente a la pregunta de dónde estaba Maddie, Stearns se cerró por completo. No hubo una confesión, solo una mirada vacía. Con Stearns en silencio, la policía dejó de escuchar sus palabras y empezó a escuchar a las máquinas. Los detectives recurrieron a la huella digital del sospechoso, los datos de su cuenta de Google, el GPS de su vehículo y los lectores de matrículas de la ciudad. El rompecabezas técnico reveló algo escalofriante. Mientras Stearns sostenía la mentira de que había dejado a Maddie en una esquina, las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos North Village contaban una historia diferente. Las imágenes de esa mañana mostraban a Stearns saliendo del complejo en su auto, pero no había una niña despidiéndose. En su lugar, el vídeo captó a una persona en el asiento del copiloto que no se movía. La cabeza de la joven caía hacia atrás de manera antinatural. Para los expertos, fue la prueba definitiva. Maddie no fue dejada en ninguna escuela. Ella ya estaba muerta cuando salió de casa. El GPS nos marcó una ruta errática. Vimos su auto detenerse en un contenedor de basura para tirar la mochila de la niña y luego dirigirse a una zona rural de St. Cloud. No necesitábamos que él hablara. Sus movimientos lo delataban. Gracias a esas coordenadas digitales, la policía llegó al cuerpo a las 4:30 de la tarde de ese viernes. Fue una confirmación devastadora que desmanteló por completo la coartada de Stearns. Aun con el cuerpo recuperado y los vídeos de seguridad en su contra, Stearns no confesó. Su estrategia fue el desgaste. Durante meses se declaró no culpable, obligando a la fiscalía a preparar un caso masivo con más de 60 cargos criminales. No fue sino hasta julio de 2025 que Stearns rompió su postura, pero no por remordimiento. Ante la inminencia de un juicio donde la fiscalía pediría la pena de muerte, realizó una declaración de culpabilidad técnica para asegurar la cadena perpetua. No fue un acto de honestidad, fue un cálculo frío para salvar su propia vida. Aceptó los hechos porque la montaña de evidencia digital lo tenía acorralado. La investigación demostró que en la era digital, el silencio del criminal ya no es suficiente para ocultar la verdad. Los datos, las cámaras y el GPS hablaron por Maddie cuando ella ya no pudo hacerlo. ¿Cómo es posible que nadie en esa casa notara que el horror ocurría a pocos metros de distancia? ¿Y qué papel jugaron los mensajes borrados y las alertas ignoradas en los días previos a la tragedia?
La justicia ha señalado a un autor, pero las preguntas sobre el entorno de Maddie apenas están comenzando a incomodar. Con la investigación concluida y las pruebas técnicas sobre la mesa, el caso de Maddie avanzó finalmente hacia el terreno judicial. No fue un proceso corto. La magnitud de la evidencia digital, más de 60 cargos relacionados con abuso y el cargo de asesinato en primer grado, obligó a una preparación meticulosa por parte de la Fiscalía del Condado de Orange y Osceola. Frente a un expediente irrefutable, Stephen Stearns y su defensa tomaron una decisión fría y calculada. En lugar de enfrentar un jurado que probablemente votaría por la pena de muerte, Stearns optó por una declaración de culpabilidad técnica. No hubo perdón. No hubo un relato detallado de lo que hizo. Solo la aceptación legal de su destino. La jueza dictó una sentencia histórica: 21 cadenas perpetuas consecutivas. Una condena diseñada para asegurar que Stearns nunca vuelva a ver la luz del día. Sin embargo, mientras el proceso judicial cerraba una puerta, la opinión pública abría otra mucho más incómoda. El foco de atención se desplazó hacia la madre de Maddie, Jennifer Soto. Desde el inicio, Jennifer fue una figura polarizante. Para las autoridades era una testigo clave. Para el mundo exterior, se convirtió en el blanco de un juicio social sin precedentes. La controversia no nacía de una acusación de asesinato, sino de las revelaciones sobre la dinámica dentro de ese hogar. La Fiscalía no presentó cargos criminales contra ella por el homicidio, pero los documentos revelados durante la investigación pintaron un cuadro de negligencia que la sociedad no pudo ignorar. Se supo que Jennifer permitía que su hija durmiera en la misma cama que Stearns mientras ella dormía en el sofá. Se reveló que ignoró señales de comportamiento inapropiado y que en sus entrevistas iniciales, sus respuestas sobre la rutina de la niña eran inconsistentes. Las redes sociales diseccionaron cada una de sus apariciones en televisión, cuestionando su aparente falta de urgencia y su defensa inicial hacia el hombre que terminó siendo el asesino de su hija. El tribunal juzgó a Stearns por sus actos, pero la opinión pública juzgó a Jennifer por sus omisiones. En el tribunal de la moralidad, las dudas siguen vigentes. Durante las audiencias finales, se reconstruyeron los últimos momentos de Maddie. El juicio dejó al descubierto una cadena de fallos. Desde la confianza ciega en un depredador, hasta la incapacidad de detectar el peligro que habitaba bajo el mismo techo. La sentencia contra Stearns puso fin a la vía legal, pero el impacto del caso de Madeleine Soto se convirtió en un catalizador para exigir cambios en la protección infantil en Florida. Esta sentencia no le devuelve la vida a Madeleine, pero es la respuesta del Estado ante un mal absoluto. La verdad legal se ha establecido, pero la cicatriz en la comunidad permanece. El caso de Maddie terminó en los tribunales, pero su historia no termina con un veredicto. Es un recordatorio brutal de que el peligro no siempre viene de extraños en la calle, sino de quienes tienen la llave de nuestra casa. Porque más allá del culpable, esta historia nos obliga a mirar de frente las realidades más incómodas. Las señales que preferimos no ver, las alertas que llegan demasiado tarde y la deuda eterna que tenemos como sociedad para proteger a nuestros niños. La justicia habló y Stephen Stearns pasará el resto de sus días en una celda. Pero el eco de la voz de Maddie, la niña que solo quería celebrar su cumpleaños número 13, seguirá resonando como una advertencia que nunca debemos olvidar. La verdad emergió del bosque, pero la justicia aún se siente incompleta.